Una pieza de una máquina está en movimiento armónico simple, con frecuencia de 5 Hz y amplitud de 1,8 centímetros. ¿Cuánto tarda la pieza en ir de x igual a 0 a x igual a menos 1,8 centímetros? Gracias. Gracias, estimado. Voy a imprimir pantalla. Chat. Ahí hay personas que están sin micrófono. Ok. Está leyendo yo. Voy a imprimir pantalla, ¿no es cierto? Voy a pegar acá, ¿no es cierto? Estoy pegando nomás la... ¿no? Voy a compartir ahora en el cuadro. Ahí está. Se puede ver, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a dejar el puro ejercicio ¿no? Para que quede más elegante. Ejercicio 5. En realidad todos estos ejercicios lo ponen que tienen algo distinto. ¿Ya? No es como, no sé, pues, calcule F fuerza cuando M vale 5, cuando M vale 10, cuando M vale 20, porque al final, no sé qué opinan, pero yo me aburriría hacer una guía así. Entonces, cada ejercicio tiene un desafío. Es como cuando uno juega a los games, ¿no es cierto? Un game online, ¿no es cierto? Cada etapa tiene una cosa diferente. No sería una lata, ¿verdad? Ya. Alguien me respondió por chat, pero de ahí lo voy a leer. Ya. Jóvenes, nosotros lo que ya debemos manejar es que cuando nos hablan de movimiento armónico simple se nos tiene que venir la solución. ¿Ya? Se nos tiene que venir a la mente la solución. Bueno, eh, yo no sé, no quiero adelantarme mucho, pero es posible que este semestre se ocupe su formulario, el semestre anterior se ocupó el formulario para esta final. Sí, empiecen a hacerse un formulario, desde ya. Si se lo hacen con tiempo, le va a quedar un formulario más eficiente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de movimiento armónico simple, jóvenes, nos puede venir a mente la ecuación diferencial, pero es más práctico, ¿no es cierto? Si ustedes ya tuvieron algo, la solución. O bien la ecuación diferencial, la solución. Yo recomiendo, por ahora con la solución es fácil. Lo voy a poner con lápiz azul para hacer contraste. Entonces tenemos, ahí sí. Entonces tenemos, jóvenes, x de t, ¿verdad? Función del tiempo igual amplitud. Aquí vamos a empezar a ocupar la solución que sale en los libros. Ya sabemos que seno o coseno van igual, porque el coseno es un seno trasladado en el tiempo, ¿no es cierto? O desfasado en el tiempo. Y también tenemos esta otra, ¿no es cierto? Sabemos que es la amplitud, ¿no es cierto? También sabemos que es la frecuencia angular y es la fase, ¿ya? Y T es el tiempo. Todo bien hasta acá, ¿cierto? Sí. Gracias, Gary. Ahora, ¿qué datos nos dan? Es bueno ir organizando nuestro ejercicio, pongamos los datos. ¿Qué datos tenemos? Más, bueno, si nos dicen más, la formulita ya, esto nos indica que se trata de más, movimiento armónico simple. Ahora nos dicen que la frecuencia F es de 5 Hz, 5,00 Hz. Perdón,
5,00 Hz. ¿Ya? Eso significa que da 5 idas y vueltas en un segundo. ¿Ya? Eso son 5 ciclos por segundo. Eso significa que hace 5 oscilaciones completas el sistema de masa-resorte en un segundo. Que la amplitud es de 1,80 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la pieza de ir de X0 a X0? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es borrar las pifias, para que esto quede más bonito. Y lo segundo, quisiera que subrayáramos la pregunta. ¿Cuánto tarda la pieza de ir de 0 a 0,180? Porque entonces conviene hacerse una representación gráfica. Recordemos cómo es la función seno. Función seno, ¿no es cierto? El tiempo está en segundos. Bien. Voy a hacer una pequeño paréntesis, pero que de hecho va a ayudar a responder la pregunta de Rodrigo. Y también para aclarar tu duda, Eric, o Francisco. Francisco. Ah, Francisco, ya. Gracias, Francisco. Bien. Acá el tiempo está en segundos. ¿Eh? Phi está en radianes. Phi es un ángulo. ¿Sí? Y en general, todo el argumento del coseno tiene que estar en ¿qué cosa? ¿Radianes? Muy bien. Sí, porque las funciones trigonométricas se evalúan en ángulos, ¿no es cierto? Sí, pero el omega hace que ese tiempo en segundos pase a radianes, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? El omega está en radianes partido por segundo. No olvidemos que es rapidez angular. Eso. Entonces, radianes partido por segundo, ¿no es cierto? Y multiplicado por segundo da radianes. Esa es la conversión. ¿Cómo pasamos de tiempo a radianes? Multiplicando el tiempo por el omega. ¿Rodrigo? ¿Sí? Muy bien. ¿Jóvenes en general? ¿Todos, todas? Sí. Es importante entender esto, porque entonces yo tendría que hacer una corrección a la gráfica y colocarla acá omega t. ¿Ya? En realidad el pi medio, el pi, el 3 pi medio, el 2 pi medio, sí es correcto, pero eso es para cuando en el eje horizontal estamos aquí en omega t. Y por lo tanto las unidades acá tienen que ser radianes. ¿Ya? Eso es lo que corresponde. Es mejor hacer la corrección ahora ya. Creo que era el mejor momento. Yo me acordé por la observación de Rodrigo del otro día, hace varias clases atrás. Y como te decía Rodrigo y estimados, estimadas en general, revisando el video me di cuenta en realidad que a Rodrigo le había respondido un disparate y no lo que realmente necesitaba escuchar. Pero ahora está todo bien. Ya. Miren, teniendo claro esto, el ejercicio es súper rápido. ¿Ven? Yo demoro más porque me meto un poco de conversación entre medio y claro, porque a veces uno cuando empieza a crear cosas que están relacionadas con el ejercicio, uno claro, empieza a demorar un poco más. Pero es necesario cuando uno está en este proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, jóvenes, resulta de que frecuencia, recordemos esta relación fundamental. Omega es 2πf. Voy a cambiar el lápiz azul de nuevo. Por lo tanto, esto sería 6,28 multiplicado por 5, ¿verdad? Sí.
¿Cuánto es eso? Lo saco al tiro. No, muchas gracias. 31,4. ¿Cuánto? 31,4. Muchas gracias. 31,4 radianes partido por segundo. Siempre recuerden, jóvenes, colocar las unidades de lo que estén calculando. ¿Ya? ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánto tarda la pieza de ir de 0 a menos 1,80? Entonces aquí la gráfica ayuda bastante, porque si la gráfica es así, de 0 y ojo, acá tenemos, aquí en la gráfica, de 0 a menos 1,80, recordemos eso, de 0 a menos 1,80. Entonces aquí tenemos el 0. Aquí tenemos 1,80. ¿Verdad? Y acá, por acá abajito, ¿no es cierto? Tenemos el menos 1,80. ¿Verdad? Sí. Entonces, de 0 a menos, y recordemos que acá se completa, si bien no está en la escala de tiempo, acá se completa un periodo, ¿verdad? Por lo tanto, de 0 a menos 1,80, ¿qué fracción del periodo hay que, ¿De medio? tiene que, ¿cuánto? ¿Este partido en dos? Fíjate, este partido en dos sería todo esto. O de una cresta a un valle, ¿no es cierto? Sería la mitad del periodo. Sí. Miren, les voy a dibujar la región. De 0 a menos 1,80 estamos hablando de esta región. 3 pi cuarto. Ya, pero en cuanto a periodo, ¿sería un periodo completo, la mitad de un periodo, como había sugerido nuestros compañeros? ¿Un cuarto de periodo, un octavo de periodo? ¿Cuánto sería en tiempo? ¿Un cuarto o no? Un cuarto. ¿Se dan cuenta? Es un cuarto. Un cuarto de área, un cuarto de periodo. ¿Verdad? ¿Le siguen la idea? Sí. Ya. Entonces, acá lo que necesitamos calcular en el fondo es t cuarto. Por eso es importante la gráfica ayuda un montón. Entonces, fíjense, el omega acá nos puede ayudar a llegar, nos podría ayudar a encontrar el periodo, pero sería mucho más rápido si ocupamos la misma f. De hecho, no necesitábamos calcular omega, pero se podría haber ocupado. Pero bueno, es bueno saberlo de todas formas. Por otro lado, tenemos que el f, ¿no es cierto?, es 1 partido periodo, ¿verdad? Y eso implica que el periodo es 1 partido f. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuál sería el periodo de esta oscilación? De 0,2. Claro, es la 1 partido 5, 0,2. Muy bien, Francisco. Sí. Perdón, 0,2 segundos. 0,2 segundos, no hertz. 0,2 segundos. Entonces, el periodo sería 0,2 segundos. Entonces, nuestra respuesta va a estar dada por un cuarto periodo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que calcular ahora es cuánto sería 0,2 partido 4, un cuarto periodo. Vamos a colocar luego. ¿Cuánto valdría este cuarto? La cuarta parte de 0,2. ¿Cuánto sería eso? 0,05. Bueno, ese es el tiempo que demora Hopper. En recorrer de 0 a menos 1,80. ¿Ok?
¿Les gustó? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Cómo calculó 0,2 segundos? Claro. ¿Y después qué hizo? Lo dividí por 4 porque acá en la gráfica nos dice que para ir de 0 a menos 1,80, de 0 a menos 1,80 hay que recorrer un cuarto de periodo. ¿Ya? Porque la pregunta dice, ¿cuánto tarda la pieza en ir de 0 a menos 1,80? De 0 a menos 1,80 tarda un cuarto de periodo. Ah, ya, ya, ¿Se fija qué importante leer la pregunta y ver la gráfica? claro. Y el resto es Entonces, matemática básica. Pues. La matemática aquí que hay que hacer es bien sencilla. Si ese claro, es el tema, ese es el tema. Recuerden, jóvenes, que cuando estamos haciendo física, la matemática, al menos para la física de ciencias básicas, la matemática que hay que trabajar es bastante sencilla. En cursos más avanzados, licenciatura, ¿no es cierto? A veces la matemática también se pone un poquito más pesada. Pero a este nivel de ciencias básicas la matemática es bien sencilla. Hay que hacer cosas, operaciones como prácticamente operaciones aritméticas prácticamente, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? Pero la parte donde muchas veces los estudiantes no se afirman, y ahí es donde empiezan los problemas, es en la parte conceptual. Aquí lo importante es afirmarse en los conceptos. ¿Qué conceptos necesitamos? Bueno, el concepto de frecuencia de periodo, obviamente la solución completa, entender su significado, y luego la gráfica del coseno. Estas ideas geométricas y de funciones, ¿no es cierto? Tener la función dibujada, dividirla en partes proporcionales, ¿no es cierto? Nos indica cuál es el tiempo que estamos buscando. Es la cuarta parte porque es en el fondo, si uno lo mide en términos de área, tiene que recorrer un cuarto de área, ¿no es cierto?, del coseno, en un periodo completo, para ir de 0 a menos 180. Pero para eso hay que visualizar la gráfica, jóvenes, ¿no es cierto? Si no hacemos la gráfica,